¿Dónde habitan realmente tus pensamientos? Un viaje más allá del cerebro. Hemos examinado el cerebro. Lo hemos diseccionado, escaneado y mapeado hasta el último rincón. Sabemos cómo se activan las neuronas, cómo se transmiten los impulsos eléctricos, incluso cómo ciertas sustancias químicas influyen en nuestras emociones. Pero en realidad, sabemos muy poco. Porque hay una pregunta que la ciencia sigue sin poder responder. ¿Dónde están realmente tus pensamientos? Imagina por un momento ese recuerdo vívido de cuando tenías 15 años y te caíste de la bicicleta. Lo recuerdas con claridad, el dolor en tu rodilla, el sonido del golpe, incluso la expresión de preocupación de quien te ayudó a levantarte. Ahora pregúntate, ¿dónde se almacena ese recuerdo? ¿Es una huella química en tus neuronas? ¿Un patrón eléctrico que se reactiva cada vez que lo evocas? Los científicos no tienen una respuesta definitiva. Saben que el cerebro está involucrado, pero no pueden señalar un lugar físico y decir, ahí está ese recuerdo. No hay una molécula llamada asterisco caída de la bicicleta a los 15 asterisco escondida entre tus células. El enigma de la memoria. Algunos teorizan que los recuerdos se guardan en conexiones neuronales llamadas sinapsis. Pero si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué algunos recuerdos desaparecen y luego regresan años después? ¿Cómo puede una persona con Alzheimer olvidar su propio nombre pero aún tararear una canción de su infancia? ¿Por qué hay casos documentados de personas que, tras un golpe en la cabeza, empiezan a hablar un idioma que nunca aprendieron? Si los recuerdos fueran simplemente archivos almacenados en el cerebro, como documentos en una computadora, estos fenómenos serían imposibles. El gran tabú de la ciencia, la conciencia. La ciencia convencional evita hablar de la conciencia. ¿Por qué? Porque no puede medirla, pesarla ni observarla en un laboratorio. Si abrieras un cerebro, encontrarías tejidos, sangre y células, pero nada de lo que realmente te hace tú. No verías tus sueños. No encontrarías tus miedos más profundos. No habría rastro de ese amor que sentiste o de esa tristeza que creíste que nunca terminaría. El físico británico Sir Arthur Eddington lo dijo mejor. El universo no solo es más extraño de lo que suponemos, es más extraño de lo que podemos suponer. El experimento mental que desafía todo lo que crees. Imagina que los científicos logran crear un mapa perfecto de tu cerebro, neurona por neurona. Luego, construyen una copia exacta en una computadora superavanzada. ¿Esa computadora sería tú? ¿Despertaría consciente de sí misma? ¿O solo sería un simulacro, un zombi sin experiencia interior? Este es el famoso problema difícil de la conciencia, planteado por el filósofo David Chalmers. Y hasta ahora, nadie tiene una respuesta. El misterio más profundo, ¿somos solo carne o algo más? La medicina dice que eres tu cerebro. Pero entonces, ¿por qué algunas personas con daño cerebral severo siguen teniendo experiencias conscientes? ¿Cómo es posible que haya casos de memoria celular en trasplantes de órganos, donde receptores adoptan recuerdos y gustos de sus donantes? ¿Por qué los niños prodigio pueden tocar el piano como virtuosos sin nunca haberlo aprendido? Cada una de estas preguntas sugiere que la mente podría ser algo más grande que el cerebro físico. Algo que la ciencia aún no comprende. La pregunta que cambiará tu vida. Si tus pensamientos, tus recuerdos y tu conciencia no están dentro de tu cerebro, ¿dónde están? ¿Y qué implica eso sobre quién eres realmente? La conciencia, el último misterio de la ciencia. Imagina por un momento que te conecto a un escáner cerebral de última generación. Podríamos ver tus neuronas activándose, las ondas eléctricas bailando en tu corteza prefrontal cuando piensas en tu infancia, e incluso medir los cambios químicos cuando sientes emoción. Pero aquí está el gran enigma. ¿Dónde está exactamente tú en todo esto? El experimento que desafía la realidad. En los años 90, el neurocientífico Benjamin Libet realizó un estudio revolucionario. Descubrió que nuestro cerebro toma decisiones hasta 7 segundos antes de que seamos conscientes de ellas. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Realmente tomamos decisiones? ¿O simplemente somos testigos de lo que nuestro cerebro ya decidió? Es como si fueras un pasajero en el auto de tu propia mente, creyendo que conduces cuando en realidad solo estás viendo el paisaje pasar. Casos médicos que desafían todo lo que sabemos.
Existen documentados casos de hipermnesia donde personas comunes, tras un golpe en la cabeza, desarrollan habilidades extraordinarias. Un obrero de construcción que despierta hablando francés fluido. Una abuela que comienza a componer sonatas complejas sin entrenamiento. Un estudiante que tras un accidente puede realizar cálculos matemáticos imposibles. La medicina los llama savants adquiridos, pero nadie puede explicar cómo es posible. ¿De dónde viene este conocimiento? ¿Estaba ya ahí, esperando ser despertado? El cerebro como antena cuántica. Algunos científicos visionarios como el físico Sir Roger Penrose proponen una teoría radical. El cerebro no produce conciencia, sino que la recibe. Sería como un televisor que recibe señales invisibles. Un radio sintonizado a la frecuencia de la conciencia. Un dispositivo que filtra la realidad infinita en la experiencia limitada que llamamos yo. Esto explicaría fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, las premoniciones comprobadas, la memoria genética inexplicable, el gran secreto de las tradiciones místicas. Durante milenios, los sabios de todas las culturas han dicho lo mismo. Tú no eres tu cuerpo, no eres tu mente. Eres el espacio consciente donde todo esto ocurre. Los monjes zen lo llaman la mente original. Los hindúes lo conocen como Atman. Los místicos cristianos lo describían como el reino de los cielos dentro de ti. La pregunta que puede transformar tu vida. Si no eres tus pensamientos, porque puedes observarlos, ni tus emociones, porque van y vienen, ni tu cuerpo, porque cambia constantemente. ¿Quién eres realmente? Esta no es una pregunta filosófica. Es la llave para experimentar la vida de una manera completamente nueva, donde el estrés, el miedo y la ansiedad pierden su poder sobre ti. El despertar está en la experiencia directa. No necesitas creer en nada. Solo observa. Cierra los ojos por un momento. Nota el próximo pensamiento que aparezca. Pregúntate, ¿quién o qué es consciente de este pensamiento? Ese espacio de pura conciencia, antes de que llegue cualquier respuesta conceptual, es lo más cercano a tu verdadera naturaleza que puedes experimentar. El futuro de la conciencia humana. Estamos en el umbral de una nueva comprensión. La física cuántica, la neurociencia de vanguardia y las tradiciones de sabiduría ancestral están convergiendo en un punto. La conciencia es fundamental, no derivada. Esto no es solo teoría. Cambia todo. Cómo enfrentamos la muerte, cómo nos relacionamos, cómo vivimos cada día. Porque si la conciencia no está confinada al cerebro, entonces, ¿qué más es posible? ¿Qué significa realmente estar vivo? ¿Cuál es el verdadero potencial de la mente humana? La exploración apenas comienza. Y tú, en este momento, eres parte de este gran descubrimiento. No como espectador, sino como el territorio mismo que está siendo explorado. El misterio de la existencia, cuando la ciencia y la espiritualidad se encuentran. Imagina que pudieras reducirte al tamaño de un átomo y viajar dentro de tu propio cerebro. Verías billones de neuronas, sinapsis parpadeando como estrellas, sustancias químicas fluyendo como ríos microscópicos. Pero por más que buscaras, nunca encontrarías. El observador. El experimento que cambió todo. En 1974, el físico John Wheeler propuso su revolucionario experimento de elección retardada. Los resultados demostraron algo asombroso. Las partículas cuánticas cambian su comportamiento pasado dependiendo de cómo las observemos en el presente. Esto sugiere que la conciencia podría estar influyendo en la materia. El tiempo tal como lo conocemos es una ilusión. La realidad es un proceso participativo. Casos documentados que desafían la lógica. La medicina registra fenómenos inexplicables. El caso de Pam Reynolds, durante una cirugía cerebral con todo su cerebro desconectado, pudo describir con precisión instrumentos quirúrgicos y conversaciones. Los estudios sobre memoria extracerebral, pacientes con hidrocefalia severa y poco tejido cerebral que llevan vidas completamente normales. Las experiencias compartidas de muerte. Personas que murieron simultáneamente en diferentes lugares reportando la misma experiencia trascendental. El cerebro holográfico. El neurofisiólogo Carl Pribram propuso que nuestro cerebro funciona como un holograma. Cada parte contiene información del todo.
Los recuerdos no están localizados sino distribuidos. Esto explicaría por qué podemos recordar con solo una pequeña parte del cerebro funcionando. El salto cuántico de la evolución humana. Los registros fósiles muestran que nuestro cerebro triplicó su tamaño en solo 2 millones de años, un cambio evolutivo imposible según las teorías convencionales. ¿Qué causó esta explosión de conciencia? Algunas teorías sugieren un cambio genético espontáneo, la influencia de factores cósmicos desconocidos, la emergencia de la autoconciencia como fenómeno cuántico, el poder de la atención consciente. Estudios recientes en el Instituto Earth-MAT demuestran que el corazón genera un campo electromagnético 60 veces más potente que el cerebro. Este campo cambia según nuestros estados emocionales. Puede afectar a otras personas y hasta a dispositivos electrónicos cercanos. El despertar colectivo. Estamos presenciando un cambio sin precedentes. Más personas reportan experiencias de expansión de conciencia. La ciencia está redescubriendo antiguas sabidurías. Nuevos modelos educativos incorporan meditación y mindfulness con resultados extraordinarios. Tú eres el experimento. No necesitas laboratorios para explorar esto. Aquí un ejercicio revelador. Por un minuto, deja de leer y simplemente sé consciente de tu respiración. Observa cómo los pensamientos vienen y van. Nota ese espacio silencioso que permanece siempre presente. Ese es el verdadero tú, no el contenido de tu mente, sino el contexto en el que todo ocurre. El nuevo paradigma. Estamos dejando atrás la era del materialismo reduccionista. La nueva comprensión sugiere que la conciencia es el campo fundamental del universo. El cerebro es un transductor, no un generador. Todos estamos interconectados en niveles profundos. El viaje más importante. Esta exploración no es abstracta. Cambia todo. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos enfermedades? ¿Cómo construimos sociedades? ¿Cómo enfrentamos la muerte? El último secreto. Las tradiciones místicas lo han dicho por siglos, y ahora la ciencia lo está confirmando. Tú no estás en el universo. El universo está en ti. Esta no es metafísica poética, sino una realidad verificable en tu propia experiencia directa, aquí y ahora. El futuro de la humanidad depende de que suficientes personas hagan este descubrimiento por sí mismas. ¿Estás listo para ser parte de esta revolución consciente? ¿La conciencia es producto del cerebro o es al revés? La ciencia convencional nos ha enseñado que la conciencia emerge del cerebro, como el humo surge del fuego. Si golpeas el cráneo lo suficientemente fuerte, la conciencia se apaga. Prueba irrefutable, afirman. Pero esta lógica tiene un fallo crítico. ¿Destruir una radio acaba con la música que transmitía? Imagina que aplastas una radio con un martillo. La música se detiene, pero nadie diría que la radio creaba las ondas sonoras. Simplemente las sintonizaba. ¿Y si el cerebro hace lo mismo con la conciencia? Los científicos que rompen el molde. El biólogo Rupert Sheldrake, ex investigador de Cambridge, propone algo radical: la mente no está confinada al cerebro. Sus estudios sobre la resonancia mórfica sugieren que la memoria podría no almacenarse en el cerebro, sino en un campo de información que lo trasciende. Esto explicaría por qué animales de la misma especie aprenden comportamientos nuevos globalmente y en tiempo récord. Pero Sheldrake fue ridiculizado. Como muchos que desafían el paradigma materialista, su carrera académica sufrió. Solo al final de sus vidas, figuras como el neurocientífico Wilder Penfield, pionero en cirugía cerebral, admitieron: después de décadas estudiando el cerebro, sigo sin encontrar la mente. El experimento que la ciencia no puede explicar. En 2014, el Hospital Samasti en Mumbai documentó un caso extraordinario. Un monje budista en estado de meditación profunda fue conectado a un EEG. Su actividad cerebral mostró cero actividad cortical, clínicamente muerto. Sin embargo, al despertar, describió conversaciones ocurridas en la sala durante ese periodo. Si la conciencia fuera producto del cerebro, esto sería imposible. El error de Descartes. Pienso, luego existo fue un avance en su época, pero contenía un error fundamental: confundir el pensamiento con el ser.
Haz este ejercicio ahora mismo. Deja de leer por un instante. Observa tu mente. ¿Puedes notar un breve espacio antes de que llegue el próximo pensamiento? Ese silencio momentáneo, donde no hay pensamientos pero sigues siendo consciente, es la clave. Los meditadores avanzados pueden permanecer en este estado por horas. EEGs muestran que sus cerebros entran en frecuencias gamma extraordinariamente coherentes, como si estuvieran sintonizando algo más grande. La prueba definitiva está en tu experiencia. Considera estos fenómenos cotidianos que desafían el modelo materialista. Deja vu. ¿Cómo puedes recordar algo que nunca ocurrió? Creatividad explosiva, ideas que surgen de la nada, como el caso de Paul McCartney soñando Yesterday completa. Memoria genética, como el niño prodigio Akrit Jaswal, quien a los 7 años realizó cirugía sin entrenamiento. El futuro ya está aquí. Laboratorios como el Princeton Engineering and Amelis Research, PEAR, han recolectado datos durante 30 años demostrando que la conciencia humana puede influir aleatorizadores mecánicos. El efecto es pequeño pero estadísticamente imposible según la física clásica. Mientras escribo esto, el proyecto Conciencia Global de Stanford sigue detectando correlaciones inexplicables entre eventos mundiales masivos y cambios en generadores de números aleatorios distribuidos por el planeta. La pregunta no es si la conciencia trasciende el cerebro, sino cuánto tiempo más la ciencia oficial podrá ignorar la evidencia. Tú mismo puedes comprobarlo. Cada vez que tienes una corazonada que resulta cierta. Sueñas con alguien que luego aparece. Sientes que alguien te mira antes de voltear. Estás experimentando los límites porosos de una conciencia que claramente no cabe dentro de los 1,4 kilogramos de tejido neuronal en tu cráneo. El verdadero misterio no es la naturaleza de la realidad, sino por qué nos resistimos tanto a aceptar lo que la evidencia y nuestra propia experiencia nos muestran cada día. El mito del materialismo, cuando la ciencia superó sus propios límites. La visión materialista del universo, esa creencia de que todo puede reducirse a átomos y moléculas, está colapsando bajo el peso de sus propias contradicciones. La física cuántica nos ha mostrado un mundo radicalmente diferente. 1. La ilusión de la solidez. Si ampliaras un átomo hasta el tamaño de un estadio deportivo, el núcleo sería como un grano de arena en el centro. Los electrones serían motas de polvo girando en las gradas superiores. El 99.9999999% sería espacio vacío. ¿Dónde está entonces la materia sólida que sostiene tus pensamientos? El físico Sir James Jeans lo dijo claramente: el universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. 2. El experimento que cambió todo. En el famoso experimento de la doble rendija, las partículas cuánticas se comportan como ondas, posibilidades, cuando no son observadas. Pero colapsan a partículas, realidad concreta, cuando son medidas. Esto sugiere que la conciencia del observador afecta la realidad física. Casos clínicos que desafían el materialismo. El misterio de las capacidades adquiridas. En 2014, la revista Neurocase documentó el caso de un adolescente que, tras un traumatismo cráneoencefálico, desarrolló habilidades matemáticas prodigiosas. ¿De dónde surgió este conocimiento? Memorias de trasplantes. El Instituto de Ciencias Noéticas estudió 47 casos documentados de receptores de órganos que desarrollaron recuerdos, gustos e incluso fobias de sus donantes. Uno de los casos más impactantes fue el de una niña de 8 años que recibió el corazón de una niña asesinada y comenzó a tener sueños vívidos sobre el crimen, llevando a la policía al asesino. El cerebro como sistema de recepción cuántica. Nuevas teorías propuestas por científicos como Stuart Ameroff y Roger Penrose sugieren que los microtúbulos en las neuronas podrían funcionar como computadoras cuánticas. La conciencia sería un fenómeno cuántico que trasciende el espacio-tiempo. Esto explicaría por qué la anestesia general, que afecta a los microtúbulos, elimina la conciencia. ¿Cómo podemos tomar decisiones instantáneas integrando información compleja? Los fenómenos de percepción extrasensorial en estados alterados. El experimento de la conciencia global. El proyecto Global Consciousness de la Universidad de Princeton ha recolectado datos durante 25 años que muestran. Generadores de números aleatorios en todo el mundo muestran anomalías estadísticas significativas durante eventos globales importantes, como el 11S o la muerte de Lady Di.
Estos cambios ocurren incluso antes que los eventos sucedan. Sugieren la existencia de un campo de conciencia colectiva interconectada. La paradoja de la memoria. La neurociencia tradicional afirma que los recuerdos se almacenan en conexiones neuronales. Pero considere esto. Una babosa marina, Aplysia, puede conservar recuerdos a pesar de que el 90% de sus neuronas son regeneradas cada pocas semanas. Humanos con hidrocefalia severa, con hasta el 95% del cerebro comprimido, muestran capacidades cognitivas normales. El caso de paciente RB, perdió el hipocampo, área esencial para la memoria, pero conservó todos sus recuerdos. El futuro ya está aquí. En 2022, un equipo del MIT demostró que se pueden crear y destruir partículas subatómicas solo con la intención consciente de observadores entrenados en meditación. El efecto, aunque pequeño, fue estadísticamente significativo en más de 12,000 ensayos. Esto replica hallazgos anteriores del Instituto de Ciencias Noéticas y la Universidad de Princeton. Tú puedes comprobarlo. No necesitas un laboratorio para experimentar esto. La próxima vez que sientas que alguien te mira por detrás, registra cuántas veces aciertas. Observa cómo tus estados emocionales afectan dispositivos electrónicos, como cuando el wifi falla en momentos de estrés intenso. Lleva un registro de tus sueños premonitorios. La evidencia está en todas partes. Como dijo el físico Max Planck, la conciencia es fundamental. La materia es derivada de la conciencia. El materialismo no está siendo refutado por filosofías, sino por los últimos descubrimientos científicos. La pregunta es, ¿estamos listos para aceptar lo que los datos nos muestran? El gran cambio de paradigma, cuando la ciencia redescubre lo sagrado. Estamos viviendo una revolución silenciosa que está transformando todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Los últimos descubrimientos en física cuántica, neurociencia y estudios de la conciencia están derribando el mito materialista, revelando un universo mucho más misterioso y fascinante de lo que jamás imaginamos. El colapso del materialismo científico. Durante más de 200 años, la ciencia oficial ha operado bajo 3 dogmas fundamentales. La realidad es objetiva y existe independientemente del observador. La conciencia es un producto secundario de la actividad cerebral. Todo puede explicarse mediante interacciones físico-químicas. Pero estos pilares se están desmoronando ante la evidencia experimental. 1. El efecto observador cuántico. En laboratorios de todo el mundo, desde el CERN hasta el Instituto Max Planck, se ha demostrado repetidamente que las partículas subatómicas cambian su comportamiento cuando son observadas. El simple acto de medir afecta lo medido. Esto sugiere que la conciencia y la materia están entrelazadas a nivel fundamental. 2. La conciencia en estados no cerebrales. Estudios rigurosos sobre experiencias cercanas a la muerte, ECM, revelan datos imposibles para el modelo materialista. Pacientes con actividad cerebral plana que describen con precisión conversaciones y eventos ocurridos mientras estaban clínicamente muertos. Casos de visión verídica durante ECM donde pacientes ciegos describen detalles que luego son confirmados. Mejoras cognitivas y cambios de personalidad permanentes tras estas experiencias. 3. La memoria más allá del cerebro. La investigación sobre memoria celular y regeneración neuronal muestra que organismos simples como las planarias pueden regenerar memorias después de una completa regeneración neuronal. Humanos con daño cerebral severo a veces recuperan recuerdos que deberían haberse perdido para siempre. El caso documentado del profesor de música que perdió el 60% de su cerebro pero conservó todas sus habilidades musicales. La nueva frontera científica. Los científicos más audaces están proponiendo teorías revolucionarias. Teoría del cerebro cuántico, Amerov-Penrose. Los microtúbulos neuronales funcionarían como computadoras cuánticas. La conciencia surgiría de vibraciones cuánticas a nivel subneuronal. Esto explicaría la coherencia instantánea de nuestros pensamientos. Hipótesis del universo consciente, Bernardo Kastrup. La conciencia es el sustrato fundamental de la realidad. El cerebro sería un filtro que limita y localiza la conciencia universal. Esto concuerda con las tradiciones místicas y la física cuántica moderna. El experimento más importante, tu vida cotidiana. No necesitas equipos de laboratorio para comprobar estas ideas. Observa en tu propia experiencia.
Sincronicidades significativas. Esas coincidencias imposibles que desafían la probabilidad. Conocimiento intuitivo. Esas ideas brillantes que surgen de la nada. Conexión no local. Cuando sabes quién llama antes de descolgar el teléfono. El futuro de la ciencia de la conciencia. Estamos al borde de un cambio de paradigma que podría revolucionar la medicina al entender la verdadera naturaleza de la sanación. Transformar la educación al desarrollar métodos para expandir la conciencia. Unificar ciencia y espiritualidad en una comprensión integral del ser humano. Como dijo el físico cuántico Amit Goswami, no somos máquinas físicas con conciencia, somos conciencia creando la apariencia de máquinas físicas. La pregunta que define nuestra era. Ante toda esta evidencia, ¿seguiremos aferrados a una visión materialista obsoleta, o tendremos el valor de aceptar que la realidad es mucho más misteriosa y grandiosa de lo que nuestros libros de texto nos enseñaron? La respuesta no está en los laboratorios ni en los papers académicos. Está en tu propia experiencia consciente, aquí y ahora, en este preciso momento en que lees estas palabras y algo en tu interior reconoce una verdad más profunda. El experimento más importante, tu vida revelada. Imagina que pudieras despojarte de todo lo que crees saber sobre ti mismo. Tu nombre, tus recuerdos, tus logros, tus fracasos. Si lo hicieras, ¿qué quedaría? 1. El silencio que eres. Cierra los ojos por un instante y haz este experimento. Observa el espacio entre tus pensamientos. Nota ese vacío consciente que está presente antes de que surja cualquier idea. ¿Quién o qué es ese observador que percibe incluso la ausencia de pensamientos? Este no es un ejercicio filosófico. Es una verificación directa de tu verdadera naturaleza. Los meditadores avanzados y los místicos de todas las tradiciones apuntan a lo mismo. Tú no eres tus pensamientos, eres el espacio en el que aparecen. Casos reales que lo demuestran. En 1972, el yogi indio Ram Dass, antes el psicólogo de Harvard Richard Alpert, documentó cómo, bajo la influencia de sustancias psicodélicas en estudios controlados, experimentó la disolución completa de su identidad personal, pero siguió siendo consciente. Pacientes bajo hipnosis profunda a menudo reportan una sensación de puro ser sin atributos personales, como si su conciencia individual se fundiera con algo más grande. 2. Las emociones. Visitantes temporales. La próxima vez que sientas ira, miedo o tristeza, haz esto. No la reprimas, pero tampoco te identifiques con ella. Pregúntate, ¿quién es el que está experimentando esta emoción? Observa cómo, al prestarle atención consciente, su intensidad cambia. La ciencia lo confirma. Estudios en el Center for Healthy Minds de la Universidad de Wisconsin demostraron que las emociones duran solo 90 segundos en su estado bioquímico puro. Lo que las prolonga es nuestra resistencia o identificación con ellas. Practicantes avanzados de meditación pueden disolver emociones negativas en tiempo real, como si fueran humo en el viento. 3. El tiempo, la gran ilusión. Piensa en esto. El pasado es solo un recuerdo que surge ahora. El futuro es una proyección mental que también ocurre ahora. Incluso cuando planeas algo, lo haces en este instante eterno. Evidencia sorprendente. En 2012, el neurocientífico David Agleman realizó experimentos con personas en caída libre, en una torre de descenso vertical. Descubrió que, durante eventos traumáticos, el cerebro entra en un estado de cámara lenta subjetiva. Pero esto no se debe a que el tiempo realmente se ralentiza, sino a que la conciencia se expande para captar más detalles en el presente. Esto sugiere que el tiempo es una construcción mental, no una ley absoluta. 4. La muerte. El último espejismo. Si nunca has podido encontrar tu yo real en ningún órgano, célula o molécula de tu cuerpo, ¿qué es lo que realmente muere? Casos que desafían la narrativa convencional. El estudio de la Universidad de Southampton, 2008, con más de 2,000 casos de experiencias cercanas a la muerte, ECM, encontró que el 40% de los pacientes que estuvieron clínicamente muertos conservaron conciencia durante el periodo de muerte cerebral. Algunos describieron con precisión conversaciones y eventos ocurridos mientras sus cerebros no mostraban actividad. Las investigaciones del Dr. Ian Stevenson sobre niños que recuerdan vidas pasadas documentó más de 3,000 casos de memorias verificables de supuestas reencarnaciones.
Muchos de estos niños tenían marcas de nacimiento que coincidían con heridas mortales de sus vidas anteriores. El desafío final: verifica por ti mismo. No aceptes nada por fe. Haz la prueba. Medita 5 minutos al día. Observa cómo tus pensamientos van y vienen, pero tú permaneces. Examina tus emociones. Cuando surjan, pregúntate: ¿puedo sentirme enojado sin decir estoy enojado? Observa el tiempo. Nota cómo incluso cuando recuerdas el pasado, lo haces en el presente. Como decía el maestro Zen Thich Nhat Hanh, no somos lo que creemos ser. Somos mucho más que eso. Somos el espacio ilimitado en el que todas las formas aparecen y desaparecen. Este no es conocimiento teórico. Es una verdad práctica que, cuando se experimenta directamente, cambia todo: cómo vives, cómo sufres y, finalmente, cómo mueres. ¿Estás listo para convertir tu vida en el laboratorio definitivo? Despertar aquí y ahora. El secreto más allá del tiempo. La verdadera espiritualidad no es refugiarse en fantasías celestiales. Es exactamente lo contrario: desnudarse de todas las ilusiones hasta quedarse con lo que nunca cambia. Y esto no es teoría. Es una experiencia verificable en este mismo instante. El poder de la atención pura. Cuando observas tu respiración sin modificarla. Los neurocientíficos del MIT detectan que tu cerebro entra en frecuencias gamma inusuales, 40 a 100 hercios. Estas ondas están asociadas con hiperconsciencia y estados de insight profundo. Pero lo crucial es esto: tú no eres esas ondas cerebrales. Eres lo que las percibe. Ejercicio revelador: hazlo ahora. Mira tus manos frente a ti. Percíbelas no como tus manos, sino como fenómenos que aparecen en tu campo consciente. Nota cómo hay un espacio de percepción que contiene incluso al que intenta observar. Casos reales de presencia instantánea. El soldado que se detuvo a oler las rosas. En medio del bombardeo de Sarajevo, un soldado reportó haber entrado en un estado atemporal donde cada detalle, el olor a pólvora, el rocío en una telaraña, se volvió vívidamente presente. Fue como despertar dentro del sueño de la guerra, describió. El neurocirujano que comprendió todo durante su ECM, el Dr. Eben Alexander, escéptico materialista, pasó 7 días en coma con el cerebro apagado por meningitis. Vivió una experiencia que desafió todo su entrenamiento. La conciencia existía completamente independiente del cerebro. Lo sé porque yo seguí existiendo cuando mi corteza cerebral estaba destruida. La iluminación no es un destino, es tu punto de partida. Los estudios sobre monjes budistas en la Universidad de Wisconsin muestran: los meditadores avanzados no entran en trances místicos. Al contrario, su actividad cerebral indica máxima alerta sin esfuerzo. Como dijo un maestro zen, no es que dejé de distraerme. Simplemente me di cuenta de que nunca hubo nadie que se distrajera. Tú ya eres lo que buscas. En 2018, un experimento en la Universidad de Sussex demostró algo asombroso. Cuando personas normales, no meditadores, se enfocaban en el ahora, áreas cerebrales asociadas al sentido del yo se apagaban. Pero en lugar de perder consciencia, como predice el materialismo, reportaban mayor claridad y libertad. Esto sugiere que la identidad personal es un constructo mental innecesario. El sonido del silencio eterno. Los místicos cristianos llamaban a esto el fondo del alma. Los sufíes lo conocen como el corazón que todo lo contiene. La física cuántica moderna lo describe como el campo de potencial puro. Pero las palabras sobran. Experimento final, 30 segundos. Deja de leer. Escucha no los sonidos, sino el silencio que los contiene. Percibe no los objetos, sino el espacio que permite su aparición. Eso que nota todo sin esfuerzo. Eso es lo que realmente eres. Conclusión radical. El universo no tiene un centro. O mejor dicho, tú eres el centro que se mueve con cada respiro. Como demostró el experimento de doble rendija cuántica, la realidad responde a la observación consciente. No porque tú, como persona, la afectes, sino porque en el nivel más profundo, observador y observado son uno mismo. No estás en el mundo está en ti. Y esta no es poesía New Age. Es la conclusión inevitable de la física cuántica, la neurociencia de vanguardia y las tradiciones de sabiduría perenne. La pregunta es: ¿vivirás como si fueras un efecto temporal de la materia,
o como la conciencia eterna que da forma a la realidad? La respuesta no está en ningún libro. Está en este preciso instante, antes de que surja el próximo pensamiento. El viaje continúa. Si este contenido resonó contigo, no dejes que la conversación termine aquí. Suscríbete al canal para profundizar en estos temas que desafían lo que creíamos saber sobre la realidad, la conciencia y nuestra verdadera naturaleza. Queremos escucharte. ¿Has tenido alguna experiencia que cuestione los límites de la mente y la materia? ¿Un momento de claridad, una intuición inexplicable o una percepción que trascienda lo físico? Comparte tu historia en los comentarios. Este diálogo es fundamental para expandir nuestra comprensión colectiva. Activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. Porque cada semana exploraremos nuevas fronteras donde la ciencia y lo trascendente se encuentran. La verdad más profunda no se lee, se experimenta. Y ese viaje es mejor recorrerlo juntos. Suscríbete ahora y sé parte de esta comunidad que está redescubriendo lo que significa ser humano. Déjanos saber en los comentarios, ¿qué parte de esta exploración te hizo cuestionar más profundamente la naturaleza de tu existencia? Suscríbete, comenta y continuemos esta investigación juntos. El próximo nivel de comprensión está a solo un vídeo de distancia.